Es un privilegio acompañarles en la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en el Nuevo Testamento la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Carta del apóstol San Pablo a Filemón. Dice así la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hasta aquí la lectura, Filemón, capítulo 1, del verso 1 al 7. Pablo exhorta a un amigo, Filemón, a nombre de un esclavo, parte 1. Antes de comenzar, le vamos a pedir a nuestro amigo pastor Gustavo Melo, de allí de Rivera, para comenzar este estudio por medio de su oración. Muy bien, amada iglesia, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en el nombre bendito de Jesucristo por una vez más tener este privilegio de estar, Señor, intercediendo por este día de estudio bíblico. Que tu Santo Espíritu nos dirija de principio a fin, de sabiduría a tu siervo que traerá este precioso estudio. Y Padre, sobre todo, Señor, que pongamos en práctica todo aquello aprendido en este día. Por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén, muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Una vez más, bienvenidos, bendiciones. El libro de Filemón es un libro que tiene solamente un capítulo. Pero ¿qué pasa? Este capítulo también se desarrolla en varios otros como referencia, como contexto. Así que tenga bien en pronto lo que es su Biblia, sus dedos, para buscar, si así lo desea, seguirnos, porque vamos a ir al libro de los Hechos también, para verificar dos capítulos, Hechos 23 y 24, pero antes vamos al desarrollo del primer versículo, que conjuntamente con los capítulos de Hechos que vamos a ver. Filemón 1 dice:
Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. El apóstol Pablo, desde Roma, estando encarcelado desde una casa alquilada con un guardia del Imperio Romano, así nos dice Hechos 28 del 30 al 31 como referencia, y leemos: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñándoos acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Como es sabido, el apóstol Pablo no se sentía preso de Roma o de la circunstancia de los líderes religiosos, quienes fueron los que iniciaron los problemas, ya que el apóstol Pablo era un prisionero de Jesucristo. Con más referencia, tenemos los capítulos 23 y 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles, como hemos referido anteriormente. Vamos a leer estos capítulos para entender el contexto del apóstol Pablo, que estaba encarcelado, y el porqué de escribirle esta carta a Filemón. Veamos los textos que hemos nombrado. Hechos 23 en primer lugar y luego Hechos 24. Vamos a leerlos si usted quiere acompañarnos. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo,
oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de Helios le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que les haya dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de Helios, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de Helios, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Lo estaremos haciendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Dice así la palabra de Dios. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos.
Los judíos también confirmaban diciendo será así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: ¿por qué sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación? Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, y creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en Helio, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hasta aquí hemos visto 2 capítulos para ver la referencia, el porqué de que el apóstol Pablo estaba preso, por el versículo 1 del primer capítulo de Filemón. Seguimos con el desarrollo de este versículo. El apóstol Pablo le describe a sus amigos amados y hermanos cristianos que vivían en Golosa, y es el único libro del Nuevo Testamento que se nombra por su nombre. La amistad que tenía con Filemón nos dice mucho de la personalidad del apóstol Pablo, y más cuando deja plasmado esta carta nombrándose amigo, y menos como apóstol Pablo. En sus 13 cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia o a hermanos, 9 de ellas se llama apóstol en sus versículos iniciales. En esta carta, Filemón, junto a Filipenses, primera y segunda de Tesalonicenses, y en esta carta se dirige más a sus lectores como amigo y menos como apóstol. Esta es una de las cartas privadas del apóstol Pablo, aunque tiene el sello de la inspiración, dice Spurgeon. No fue escrito sobre asuntos de la iglesia, ni para enseñar alguna gran verdad doctrinal, pero había un esclavo fugitivo que había llegado a Roma y que se había convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo estaba enviando de regreso a su amo, a su amigo, y esta era la carta que había llevarse para disculparse por él y pedir a su amo que le recibiera con amabilidad
y que perdonara su falta. Cada palabra de esta epístola está muy sabiamente expresada, dice Spurgeon. Pablo, el apóstol, comienza llamándose a sí mismo prisionero de Jesucristo. Al margen hemos visto el porqué del mismo en sus 2 capítulos, Hechos 24 y Hechos 23, ¿quién no le concedería su deseo cuando llevaba una cadena por el amor de Dios? Dice Spurgeon. Si le llegara una carta de algún amado ministro de quien usted supiera que está en un calabozo y que probablemente moriría pronto, se sentiría muy conmovido si no notara las huellas de esa carta, dice Spurgeon. Ahora veamos los versículos 2 y 3, que dice de Filemón 1, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Apia, se supone, según los comentaristas y estudiosos, era la esposa de Filemón. Arquipo, en griego es Argipos, que viene a ser en su significado señor de los caballos, o caballero en jefe, o adiestrador de caballos. Un nombre personal usado con frecuencia y que aparece en esta descripción en el Asia Menor occidental, notable cristiano de Golosa que estuvo estrechamente relacionado con Filemón y el apóstol Pablo, del cual también fueron de sus pocos hijos de la fe. Colosenses 4:17 como referencia, así nos dice el diccionario bíblico evangélico. Hemos leído, y a la iglesia que está en su casa. En el tiempo del apóstol Pablo y de toda la congregación primitiva no había un lugar físico como en la actualidad. Se reunían en las casas, ya que eran muy grandes sus casas. Tomemos como ejemplo la casa de Cornelio. Este era un centurión, donde fue invitado el apóstol Pedro. Su casa, a diferencia de egipcios y judíos, estaban dentro de la ciudad amurallada, pero sus tierras estaban a continuación hacia afuera de ese muro, con su pórtico y puerta de salida y de entrada. En Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Esto es como ejemplo de algunos que se reunían en casa, como Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Hasta el siglo III no tenemos pruebas fehacientes de la existencia de edificios eclesiásticos destinados al culto. Todas las referencias apuntan a casas particulares destinadas a este fin. En Roma, varias de las iglesias más antiguas parecen haber sido construidas en los emplazamientos de casas utilizadas para el culto cristiano, dice Oster en su comentario. Se une a Timoteo consigo mismo para darle doble peso al mensaje, dice Spurgeon, en lo que es en los versículos que hemos leído. Probablemente Timoteo era bien conocido por Filemón y muy respetado por él, por lo que pone el nombre de Timoteo para que haya dos, para suplicarle un peso más al versículo. Luego, observe, el apóstol Pablo se dirige a Filemón, nuestro amado y colaborador. Probablemente la persona aquí, el apóstol Pablo, llama la amada Apia, era la esposa de Filemón, por lo que también le escribe. Quizás la esposa era la más tierna de los dos y podría haber bien de Onésimo, y su esposo accedería más fácilmente a la petición del apóstol Pablo. También menciona a Arquipus, que era el pastor de la iglesia en Golosas, o un evangelista que se quedaba ocasionalmente en la casa de Filemón. Así que lo menciona con todo el resto de la casa que se reunía allí para adorar
y así fomentar la iglesia en la casa, así nos dice Spurgeon. Spurgeon hace una puntuación referente a lo que estaba en casa de Filemón. Primero, formaban parte de personas convertidas y salvadas. Segundo, adorando juntos. Y tercero, juntos tenían un vínculo de unidad, de un propósito de adorar a Cristo. Cuarto, provisto de supervisión, o sea, el pastor. No olvidemos que cuando estudiamos el Timoteo se llamaba al pastor o al obispo un supervisor. Quinto lugar, Spurgeon nos dice que tenían un corazón para administrar a los de afuera, en las necesidades de los demás. Hemos leído en estos versículos, tanto el verso 2 como el 3, que nos dice gracia y paz a vosotros. El apóstol Pablo una vez más saluda, como es de costumbre en cada carta escrita por él, aunque este saludo no estaba dirigido a toda la iglesia o congregación, sino a Filemón. Como persona e individuo, esta referencia se le puede decir que es una carta única por parte del apóstol Pablo. Es solo una muestra de la innumerable carta que debe haber escrito a sus numerosos amigos y discípulos, alguien con el temperamento entusiasta y los cálidos afectos del apóstol Pablo en el curso de una vida larga y llena de altibajos, dice Lixford en su comentario. Veamos ahora los versos finales, desde el 4 hasta el 7 del único capítulo de Filemón. Doy gracias a mi Dios, dice el apóstol Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo el amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Recién habíamos terminado una frase de lo que nos dijo Spurgeon, un corazón para los de afuera. Aquí, en este versículo último, que vamos a desarrollar más adelante, nos dice un corazón de los santos. Hermanos, cuando leemos esta carta personal a Filemón, vemos que es solamente un capítulo, 25 versículos, pero su contexto y referencia al estudio, como lo estamos haciendo, es mucho más grande, más amplio. Hemos recorrido ya el capítulo 23 y 24 de Hechos, viendo como referencia de lo que el apóstol Pablo estaba viviendo como prisionero de Cristo. En Romanos 1:9 nos dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, es el apóstol Pablo, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Efesios 1:16, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Primera de Tesalonicenses 1:2, damos siempre gracia a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Por qué leemos esto, hermano? Porque en memoria de nosotros, que estamos aquí presentes, debemos de orar uno por otros, no importando la necesidad, no importando el tiempo, no importando la ocasión. Si ando por la calle, así como Spurgeon tuvo una caminata con su amigo doctor, mientras el doctor seguía de largo, Spurgeon naturalmente se puso a orar al lado de un tronco de árbol. Cuando se dio cuenta el doctor que estaba hablando solo, miró para atrás y era como que algo natural que Spurgeon estaba orando. Es la misma manera debemos tener nosotros, hermanos. Entendemos lo que era ser esclavo y amo, más allá que el propio apóstol Pablo en varias ocasiones habló de la responsabilidad de cada actor, y me refiero al esclavo y al amo, sus responsabilidades frente a Dios como tales y al servicio de Cristo entre sí y la congregación. El apóstol Pablo oraba a menudo por Filemón y con su agradecimiento por su vida y la gratitud de haber conocido y tenerlo como amigo.
Las oraciones no eran largas, sino que mencionaba a Filemón en sus oraciones. Esto era que el apóstol Pablo no tenía oraciones complejas, como vocabularios rebuscados o largos, sino que eran sencillos delante de nuestro Señor. Y esto significa que nos exhorta a que seamos sencillos en la expresión por medio de las oraciones. El apóstol Pablo se sentía agradecido de Dios por el amor y la fe, así hemos leído, que tenía Filemón hacia Cristo y en todos los santos, o con todos los santos. Cuando hablamos de todos los santos es a todos los cristianos verdaderos. ¿Pero cómo es eso? Cristianos verdaderos. ¿Pero cómo se toma esto? ¿Cómo se interpreta? Para hacerle conciso en la diferenciación de cómo debería ser un cristiano verdadero, leemos Juan 15, versos 6 al 8. Reitero, Juan 15, versos 6 al 8. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Dice Juan 15, 6 al 8. También como referencia, primera de Juan 2, 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El cristiano verdadero hace la voluntad de Dios y no va como las hojas secas de un árbol, de un lado hacia el otro. En Lucas 22, 42 nos dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El apóstol Pablo nos presenta aquí la evangelización eficaz, donde Cristo transformó la vida de Filemón a todo lo bueno, donde los santos, de donde se congregaban, veían que lo era así. El apóstol habla aquí de las obras de caridad en la que abundaba Filemón hacia los cristianos pobres, dice Clark en su comentario. El apóstol Pablo recordó la conmiseración que tuvo en su oportunidad a los santos en sus ofrendas, cuando nos dice en el verso 7 de esa unión capítulo y leemos, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esta carta a Filemón es extraordinariamente porque hemos visto que el apóstol Pablo pidiendo un favor. No ha habido nadie que pidiera menos favores que el apóstol Pablo, pero en esta carta está pidiendo uno, no para sí, sino para Onésimo, que se había descarriado, y aquí el apóstol Pablo estaba ayudando a volver al camino, lo dice Berkeley en su comentario. El principio de esta carta también es sorprendente. El apóstol Pablo se solía identificar como el apóstol, pero en esta ocasión está escribiendo como un amigo a otro y omite el título oficial. No escribe como el apóstol Pablo, sino como Pablo, el anciano y preso de Cristo. Desde el principio de esta carta, Pablo abarca toda referencia a su autoridad y hace su petición apelando exclusivamente a la simpatía y al amor. No sabemos quién era Apia y Arquipo, dice Berkeley, pero se ha sugerido que Apia sería la mujer y Arquipo era el amigo de Filemón, porque ellos también tendrían mucho interés en la vuelta de Onésimo, su esclavo fugitivo. No cabe duda que Arquipo había estado en la obra de Cristo con Pablo, porque éste le llamó su compañero de campaña. Está claro que Filemón era un hombre al que era fácil de pedirle un favor, dice Berkeley. Todos los creyentes conocían su fe en Jesucristo y su amor a los hermanos, cuya noticia había llegado hasta la misma Roma, donde el apóstol Pablo estaba preso. Su casa debe de haber sido como un oasis en el desierto, porque el apóstol Pablo dice que
allí recibía aliento los del corazón del pueblo de Dios. Es precioso pasar a la historia como hombre en una cuya casa podía descansar y cobrar aliento el pueblo de Dios, así nos dice Berkeley. En este pasaje hay un versículo que es muy difícil de traducir, dice Berkeley, acerca del cual se ha escrito mucho, es el verso 6. La versión Reina Varela traduce: pido para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el que bien está en vosotros por Cristo. La frase, la participación de su fe, es muy difícil. En griego es koinonia pisteos, por lo que podemos ver hay 3 interpretaciones posibles, dice Berkeley. A, koinonia puede querer decir compartir. Por ejemplo, puede referirse a compartir un negocio. En este caso puede que quiera decir tu participación en compartir la fe cristiana, y podría ser una oración para que la fe que comparten Filemón y el apóstol Pablo conduzca a Filemón a cada vez mayor profundidad de la fe cristiana. B, koinonia puede querer decir comunión, y esto puede ser una oración para que la comunión cristiana conduzca a Filemón cada vez más hondo en la verdad en Cristo. C, koinonia puede querer decir el acto de compartir. En ese caso el versículo querría decir: es mi oración que tu manera de compartir generosamente todo lo que posee te conduzca a cada vez mayor profundidad del conocimiento de las cosas buenas que conducen a Cristo. Creemos, dice Berkeley, que el tercer sentido es el correcto. Es obvio que la generosidad cristiana era una cualidad de Filemón, tenía amor al pueblo de Dios, y en su casa descansaba y recuperaba fuerza los hermanos. Y ahora Pablo, el apóstol, le va a pedir a este hombre tan generosamente que sea aún más generoso. Aquí hay una gran idea. Si nuestra interpretación es correcta, quiere decir que aprendemos más y más de Cristo ayudando a otros. Quiere decir que vaciándonos de nosotros mismos, nos llenamos de Cristo. Quiere decir que el tener las manos y el corazón abierto es la más manera que segura de aprender más y más de la riqueza de Cristo. El que conoce mejor a Cristo no es el investigador intelectual, ni siquiera el santo que pasa la vida en oración, sino el que se conduce en una amorosa generosidad para con su semejante. Y así llegamos al final de lo que nos dice Berkeley en estos 7 versículos del primer y único capítulo de Filemón. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, ante tu altar, nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo Melo, su familia, congregación, su liderazgo allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales, inclusive económicos, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura.
Pedimos que provea de trabajo a quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina en nuestro país. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura, capacítenos en tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno, por cada familia pastoral, de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Eterno por su matrimonio, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministros y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los diferentes emigrantes de lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos que hay guerras y los países circundantes, resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo hay en África y otros países que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor. Esto pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe, y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desérticos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas. Sabemos que obrarás a favor. Pedimos por las editoriales Sociedad Bíblica Trinitaria, que están adecuando las escrituras a diferentes idiomas y etnias en el mundo. Proveas de recursos económicos y capacites a los misioneros voluntarios para traducir la escritura al lenguaje étnico para este fin. Gracias, Señor amado. Padre, te pedimos también por nuestra congregación, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades.
por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizarán por el MED en el futuro. Provea de medios económicos y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios. Primero, arreglar nuestro lugar físico, cubriendo todos los gastos. Segundo, la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misiones en nuestro interior profundo en el futuro. Tercero, abre puertas, accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia, voluntad y soberanía. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostienes como viendo al invisible, así nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra dictada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, sobrinos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líderes, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.net. Para más información, Iruy, iglesiareformadauruguay@gmail.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.